yo he sido una persona engañada por mis propios compañeros. De responsabilidad a Ciudadanos de querer sumar, se preguntará si algo tiene que ver esa crisis con no haber querido sumar con Ciudadanos. Buenas noches, comenzamos el informativo de este viernes desgranando las 5W. UPyD se rompe. Empezamos con el qué. Con el pasar de las horas, la destrucción de UPyD parece cada vez más probable. Hoy, nueva deserción del diputado Alberto Reyero, que se suma al cese de Prendes en Asturias y los inminentes motines en Aragón y Galicia. Calvet y Toni Cantó abandonan el barco antes de su hundimiento definitivo. Irene Lozano trata de salvar los muebles postulándose como candidata. Miembros muy cercanos al partido afirman que el lunes llegará la traca final. Todo empezó tras los pésimos resultados cosechados en las elecciones celebradas el pasado 22 de marzo en Andalucía, donde UPyD no consiguió ni un solo diputado, y los aún peores pronósticos de las encuestas que coinciden en señalar que Ciudadanos ha fagocitado a la formación magenta. El donde, para desgracia de Rosa Díez, no es un punto aislado. A la mandamás del partido se le revelan desde todos los frentes. La crisis parece imparable. Y los protagonistas son dos. Por un lado, Rosa Díez se encuentra sola y afirma sentirse traicionada por sus propios compañeros de partido. Echa la culpa de todos sus males a Albert Rivera, quien le pide que recapacite y piense en qué ha podido fallar. El líder de los naranjas, además, abre la puerta a posibles pactos postelectorales con UPyD. Y el cómo se resume en la intransigencia y autoritarismo de Rosa Díez, quien se ha negado en todo momento a acercar posiciones a Ciudadanos pese a las demandas de sus bases. Los desertores la acusan de estar desnortada y piden un cambio en la dirección. Tiempo ya de resolver la última W. Es este el final de UPyD Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. No se rompe, ya está rota. Ahora lo único que queda es recoger los escombros y que los restos del naufragio de UPyD se acoplen o se acomoden donde puedan o donde les acojan. Rosa Díez, desertora del PSOE y exconsejera del gobierno vasco, tuvo olfato y montó un chiringuito a su medida en el momento oportuno, con el apoyo mediático y político de la derecha. Rosa Díez llegó a creerse la Thatcher del centro izquierda suavecito y magenta, como el nombre que la bautiza, y la nueva Agustina de Aragón de la España desvertebrada, que ella, por cierto, contribuyó a desvertebrar desde el PSOE y desde el gobierno vasco. La derecha sociológica ya no está enamorada de Rosa Díez. Le ha entregado sus votos y su desencanto a Albert Rivera, con quien doña Rosa no quiso maridar políticamente. Quiso ser la Thatcher del centro izquierda y se quedó en la señorita Rottenmeier de UPyD, a la que se le escapan del chiringuito hasta los becarios. El documento era inconsistente desde el punto de vista jurídico. No habría hablado de asuntos personales, que le quede muy claro a usted y a todos los que acusan impunemente sin sacar pruebas. Puna y sin sacar prueba. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha asegurado este viernes que la grabación difundida del almuerzo en la Camarga entre ella y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, está manipulada porque ha sido editada, dice, y con el orden de algunas frases cambiado. Dice que si no denunció a los Pujol era porque no tenía pruebas y asegura que Rajoy también fue grabado en Barcelona. Por su parte, Victoria Álvarez acusa a Zaragoza y Camacho de encargar conjuntamente la grabación. Jordi Pujol Ferrusola en el Parlamento ya lo dijo. Esto lo grabó Alicia Sánchez Camacho con José Zaragoza, hicieron un refrito y se lo entregaron a Rubalcaba. Si me preguntas mi opinión, la han engañado, a Alicia la han engañado, bueno, os ha dejado engañar, pero ella sabía perfectamente que se estaba, supuestamente, que se estaba grabando. Sospechas de pucherazo en las elecciones de Andalucía tras el recuento de votos encargado por Vox. Más de 25.000 votos podrían haberse perdido. Hablaremos con el portavoz de este partido. Los yihadistas detenidos en Cataluña pretendían degollar a un español, preferiblemente perteneciente a los cuerpos de seguridad del Estado, grabarlo en vídeo para después difundirlo en Internet. Hoy han empezado a declarar ante el juez y 3 de ellos ya han sido puestos en libertad. La imagen es estremecedora. Un autobús arde tras un choque frontal con un camión. A bordo viajaban 50 pasajeros, 14 de ellos niños con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años. El accidente ha tenido lugar en la localidad marroquí de Tantán, a 40 kilómetros de Rabat.
Tiempo para los deportes. Hoy nos acompaña Carlos Garayoa. Carlos, bueno, en la actualidad deportiva está el rojo vivo, la jornada de liga intensísima, además sanción de quita y pon para Cristiano Ronaldo. ¿Qué hacemos con todo esto? La actualidad deportiva hasta quedar de Bea, tú que eres una futbolera empedernida. Total. Sé que estabas muy preocupada con el tema de Cristiano. Preocupadísima. Y aparte de Cristiano, hoy en Deportes vamos a estar muy pendientes de la jornada de liga de este fin de semana. Hablaremos de la retirada de la sanción de Cristiano Ronaldo, como le contaba Bea, y escucharemos las palabras de Ancelotti y Luis Enrique en la rueda de prensa previa a una jornada que puede ser decisiva para el devenir de la Liga. Todo esto en unos minutos. Que no sé si és veritat o no. No sé si es verdad o no. A esta persona no la conozco de nada. Jo no la conec de res. Jo si no tinc totes les dades Si no tengo pruebas concluyentes, mis abogados me dicen, no sabemos si es verdad. Aquesta persona és la que ha d'anar i és la que ha de denunciar. El documento era inconsistente desde el punto de vista jurídico. Greus, ni hauria dit res. No habría hablado de asuntos personales, que le quede muy claro a usted y a todos los que acusan impunemente sin sacar pruebas. Puna i sense cap prova. Es solo parte de lo declarado por la presidenta del PP catalán. Asegura que no denunció a los Pujol por no tener pruebas y que la grabación estaba manipulada. Una grabación que se produjo en el restaurante La Camarga de Barcelona el 7 de julio de 2010. Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Jr., le reveló a Alicia Sánchez Camacho el modus operandi de la familia Pujol. Relató, entre otras muchas cosas, cómo ella, junto al mayor de los Pujol Ferrusola, transportaba bolsas con billetes de 500 euros a Andorra. Una conversación grabada por la agencia de detectives Método 3, que escondió micrófonos en el jarrón de la mesa donde comían Sánchez Camacho y Álvarez. Pero sigue sin conocerse quién encargó que se grabaran esas conversaciones, o bien fue el secretario de organización del PSC, Javier Zaragoza, o fue la propia Sánchez Camacho. Ambos es una posibilidad más, o otra persona, una tercera persona que desconocemos. Escuchamos ya la grabación. Hacen facturaciones falsas entre empresas que tienen en el canal y en Londres, entonces se blanquean el dinero. ¿El dinero cómo lo llevan físicamente? No lo sé. En Andorra sí que lo vimos. En Andorra sí, en Andorra sí. En Andorra lo he visto muchas veces, pero no lo sé. En la frontera de México le pillaron una vez. Por su parte, Victoria Álvarez se muestra convencida de que las grabaciones las encargaron conjuntamente Alicia Sánchez Camacho junto a Javier Zaragoza. Jordi Pujol Ferrusola en el Parlamento ya lo dijo. Esto lo grabó Alicia Sánchez Camacho con José Zaragoza, hicieron un refrito y se lo entregaron a Rubalcaba. Si me preguntas mi opinión, la han engañado. A Alicia la han engañado. Bueno, os ha dejado engañar. Pero ella sabía perfectamente que se estaba, supuestamente, cuidado, supuestamente, que se estaba grabando. Conectamos con la redacción para conocer la última hora. Xavier Cajo, ¿qué más han dicho los declarantes? Lo que nos llega es ya muy antiguo. No sabemos quién ordenó las grabaciones, si fue Zaragoza del Partido Socialista, si fue Alicia Sánchez Camacho del Partido Popular. Hoy hemos visto cómo sus deposiciones en la Comisión de Investigación del caso de la corrupción política en Cataluña, en el Parlamento catalán, llevaba a poco. El sabor era poco porque, bueno, pues por un lado sabemos que la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola acredita conocer que él sacaba dinero de Andorra, pero ahora lo que nos preocupa es el dinero que los Pujol tenían en Andorra y que todavía no conocemos. Vamos a ver si tenemos algo de suerte y podemos conocer cuánto y hasta dónde alcanza ese fortunón que tenían en Andorra y que no tiene nada que ver con la herencia del abuelo que se nos pretende vender como bueno y tenemos que comprarlo. La verdad es que el papel de Alicia Sánchez Camacho en el Parlamento de Cataluña ha sido un poquito lamentable porque nada explica cómo ella con su blog de notas tomaba notas y mientras tanto la grababan, quién pagó eso, quién organizó todo eso, Método 3, ya se acuerdan ustedes, Francisco Marco, todo esto que ha ido jalonando toda esta intensa duda sobre Convergencia y Unió, los Pujol en Cataluña, desde el año 2010. Al final resulta que todo esto llega al clareo de lo público visiblemente lesionado, visiblemente podrido. Incluso Alicia y sobre todo la novia de Pujol hablan de que las cintas han sido adulteradas en todo este largo proceso. En cualquier caso, nos queda una élite que extraía dinero de una sociedad, de una economía que es la catalana.
Hoy han empezado a declarar los 11 detenidos vinculados al terrorismo yihadista, acusados de preparar atentados en Cataluña contra algunos de los lugares más emblemáticos y concurridos en esa comunidad. El juez ya ha puesto en libertad a 3 de ellos. Pese al secreto de sumario, cada vez vamos conociendo más informaciones. Los terroristas pretendían degollar a un español, preferiblemente perteneciente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para grabarlo en vídeo y posteriormente publicar esas imágenes en Internet. En este sentido, estos informativos han confirmado que los yihadistas estaban en posesión de los números de matrícula de varios vehículos particulares de agentes adscritos al Centro de Control de los Mossos d'Esquadra de Egara, en Sabadell. Los sindicatos de los Mossos han mandado a sus asociados comunicados para que intensifiquen las medidas de seguridad, a la vez que solicitan a la Consejería de Interior que eleve el nivel de alerta. Cambiamos de asunto. El BOE ha publicado el nombramiento de José de la Mata como nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Pablo Ruz tendrá un máximo de 8 días naturales para dejar la audiencia y volver al Juzgado número 4 de Móstoles, donde tiene plaza como titular. Atrás quedaron casi 5 años de instrucción desde junio de 2010 de casos muy complejos, tanto de corrupción como de terrorismo, en los que ha dado por acreditada, por ejemplo, la existencia de la Caja B del Partido Popular, ha procesado a 3 extesoreros de ese partido y ha sentado en el banquillo a más de 40 imputados en la trama Gürtel. También ha ordenado la apertura de juicio contra el expresidente del Barça, Sandro Rosell, por el fichaje de Neymar, o este jueves, sin ir más lejos, ordenó la detención de militares marroquíes implicados en el genocidio del Sáhara Occidental. El juez Pablo Ruz deberá abandonar en los próximos días la primera línea de la vida judicial y volver al anonimato en un juzgado de instrucción de la localidad madrileña de Móstoles. Ruz llegó hace 5 años a la Audiencia Nacional para sustituir a Baltasar Garzón, la máxima estrella judicial hasta entonces, al frente del mediático Juzgado Central de Instrucción número 5. En este tiempo ha ido sacando adelante los casos más polémicos, los heredados como Gürtel o el chivatazo a ETA en el Faisán, y los propios, los papeles de Bárcenas, cuya competencia tuvo que disputar a su compañero Javier Gómez Bermúdez, o el fichaje de Neymar. Pese a su perfil tímido y discreto, Ruz se va de la Audiencia Nacional convertido en un juez estrella y con el cierre de la instrucción de la pieza del caso Gürtel por hechos de la primera época, del que ya ha dictado auto de apertura de juicio oral para 41 imputados. El juez ha dado cierre también a la instrucción de un caso heredado de Garzón, el referido a los crímenes en el Sáhara Occidental entre 1975 y 1992, en el que ha procesado a 11 altos cargos, militares y policías marroquíes, por genocidio. El nuevo titular de ese juzgado será José de la Mata. El resultado de las elecciones de Andalucía, celebradas el pasado 22 de marzo, podrían no ser del todo fiables. Es el resultado del recuento de votos solicitado por Vox en Sevilla. A la luz de este sorprendente descubrimiento, Vox recuerda que las elecciones europeas se quedaron a menos de 1000 votos para conseguir un eurodiputado, por lo que se estarían planteando pedir también un nuevo escrutinio de las pasadas elecciones europeas. Tiene toda la información Guillermo Moreno. Guillermo, gravísimas sospechas las de Vox, que cree que podrían haberse trampeado los resultados. ¿De cuántos votos perdidos estaríamos hablando? Así es, Beatriz. Hasta 116 irregularidades se han producido en el nuevo recuento de votos en la provincia de Sevilla a petición de Vox. Pero lo que más llama la atención ha sido los cerca de 4.500 votos que se han perdido en el camino. Votos que nadie sabe dónde están. Si se extrapolan esta cifra a toda la comunidad andaluza, podríamos hablar de cerca de 25.000 votos, lo que puede poner en duda la fiabilidad del recuento electoral y del resultado. Como dato curioso, llama la atención que los partidos más perjudicados han sido PP y PSOE, y los más beneficiados Vox y Podemos. Gracias, Guillermo. Al otro lado del teléfono nos acompaña ya Francisco Serrano, portavoz de Vox en Andalucía. Señor Serrano, muy buenas noches y gracias por responder a nuestra llamada. ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas noches. A la vista del recuento que acaban de hacer, ¿cree usted que son fiables los procesos electorales en España o este en concreto se trata de un hecho aislado? Bueno, lo primero que hay que poner claro es que nosotros no hemos puesto en duda la fiabilidad del proceso electoral. Simplemente nos hemos limitado a exigir el cumplimiento de una garantía precisamente para que los ciudadanos crean en esa fiabilidad. ¿Y cuál es esa garantía? Pues el escrutinio, que se contabilicen los votos, que se abran los sobres donde están las actas de escrutinio de las mesas electorales como prevé la ley. Porque los datos con los que hasta ahora llevamos ya muchos años pues conformándonos y dándolos por válidos son los que provisionalmente se dan en la noche electoral.
que en el caso de Andalucía es una empresa privada contratada por la Junta de Andalucía y por el propio PSOE. Y yo, como del PSOE, pues muchos ciudadanos en Andalucía no nos fiamos, pues en un momento dado, donde yo me fío, con quien yo me fío, es de la Junta Electoral Provincial, jueces y profesionales que tienen, según lo que establece la ley, pues una obligación de comprobar, de hacer un escrutinio, de escrutar, de indagar que realmente esos datos provisionales se corresponden con la voluntad de los ciudadanos que han votado a sus representantes al Parlamento. Al final, la realidad es que esos datos que nos han extrapolado provisionalmente no se corresponden con la realidad y que hay fallos, vamos a dejarlo en errores, y que, por ejemplo, en el caso de Vox, pues ese error se fijaba en prácticamente un 5%, que no es una señor Serrano, tontería. en este caso a ustedes les beneficiaba, pero ustedes en las elecciones europeas, en las anteriores, se quedaron a menos de 1000 votos para conseguir eurodiputado. Ya han mostrado su intención de que también se recuente ese escrutinio. ¿Va a ser este un proceder habitual de Vox para todas las citas electorales que nos esperan en los próximos meses? Yo creo que esto ha sido un antecedente que realmente nos va a llevar a que de aquí en adelante se pida que se cumpla la ley, que se cumpla la ley electoral general y que se haga el escrutinio general en todas las demarcaciones electorales. Porque en Andalucía, como bien se ha dicho, que solamente en Sevilla hay ese margen de error, o sea, más de 4.500 de votantes que son votantes fantasmas, pues realmente eso es algo grave. Un 5% de un partido mayoritario con más de 770 votos el PSOE y 500 votos prácticamente el Partido Socialista. Eso, para una sola provincia, es un error, yo creo, considerable. Clarísimo, Entonces, señor Serrano. Se nos acaba a partir de ahora lo vamos a hacer, lo vamos a ir pidiendo. Clarísimo, buenísima iniciativa. Muchas gracias por atendernos. Venga, muchas gracias a ustedes. Adiós. Tiempo de análisis con Eduardo García Serrano. Eduardo, ¿hubo o no hubo pucherazo en Andalucía? Pues no lo sé, Beatriz, pero el puchero ciertamente apesta. Los pucherazos electorales son tan antiguos como la propia democracia. Los más célebres, escandalosos y exitosos en España fueron el pucherazo en virtud del cual se proclamó la Segunda República y el pucherazo electoral que llevó al poder al Frente Popular en febrero del 36, en esa Segunda República. Ahora parece que en las elecciones andaluzas se han perdido miles de votos, tal y como en los pucheros del gobierno autonómico se perdieron miles de millones de euros de los seres fraudulentos. ¡Qué casualidad, hombre! No sabemos si ha habido pucherazo electoral, pero cuando los pucheros de un gobierno se convierten en ollas podridas de corrupción, los guisos electorales conviene que, antes de servirlos en los manteles parlamentarios, los pruebe un catador, para que nadie resulte envenenado, vaya. Seguimos en Andalucía porque Teresa Rodríguez, la máxima dirigente de Podemos en esa comunidad, considera que si Podemos no quiere, Díaz no será investida presidenta. ¿Vais a votar que no? Esa decisión se tomó ya hace tiempo, es decir, nuestro voto es no, ponemos sobre la mesa estas propuestas y si hay voluntad de tenerlas en cuenta y de debatirlas, pues entonces hablamos, pero de entrada no, claro que no, nuestros votos son un voto de no a las políticas del PSOE, son un voto de no a la corrupción, son un voto de no a los recortes, etc. El líder de Ciudadanos se ha reafirmado en su intención de no apoyar a Susana Díaz mientras el partido mantenga imputados en el escaño. La pelota está en su tejado. Si Susana Díaz dice, sí, vamos a firmar ese pacto anticorrupción, sí, vamos a cumplir nuestra palabra, entonces hablaremos de la economía en Andalucía, hablaremos de la reforma de la administración, hablaremos de la sanidad, de la educación, hablaremos de la ley electoral andaluza, pero no podemos hablar de todo eso si Susana Díaz no cumple su palabra. Y Susana Díaz dijo en campaña, yo la escuché, que ella no quiere imputados en las listas electorales ni en los escaños. Entonces... Volvemos a la redacción. Hoy el PP ha arrancado su campaña de presentación de candidatos. Al debut han acudido la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y las dos candidatas populares por Madrid. Nos vamos ya en directo a hablar con María Matos, que ha estado siguiendo esta comparecencia durante toda la tarde. María, ¿qué han dicho? Buenas noches. Buenas noches, Bea. Pues en la apertura de la convención del PP en IFEMA, María Dolores de Cospedal ha destacado el coraje y la ilusión que están teniendo tanto Aguirre como Cospedal, tanto Aguirre como Cifuentes, en estos tiempos que dice que no son fáciles. Cospedal también ha querido destacar el tándem ganador que están liderando Aguirre y Cifuentes y que dice que son nombres y apellidos muy importantes en la política. La escuchamos. Muchas gracias por todo y a la próxima
presidenta de la Comunidad de Madrid, la fuerza y el coraje que les están echando, porque no son tiempos fáciles, pero sabemos que tenemos un tándem ganador. Por otro lado, Esperanza Aguirre ha dicho que los pilares fundamentales de la columna vertebral del PP son los valores y los principios, y ha dicho también que son las características que le diferencian de otras formaciones políticas. Un programa electoral en el que las propuestas se fundamentan en los valores y los principios que constituyen la columna vertebral de nuestro partido. Porque lo que distingue a los partidos políticos no son las buenas palabras ni las buenas intenciones. Lo que distingue a unos partidos políticos de otros son los valores y los principios en que se basan. Por último, Cristina Cifuentes dio la cara por las siglas de la formación y ha dicho que tienen que estar orgullosos de ser del PP porque es un partido comprometido con España. En esa foto fija, queridos compañeros y compañeras, es donde debemos mirarnos todos y cada uno de los militantes del Partido Popular con muchísimo orgullo, porque tenemos que estar orgullosos de ser del Partido Popular. A los jóvenes de hoy les importa mucho más la política que en el año 2008, en concreto un 14% más. Eso sí, la mayoría desconfía de la política convencional y apuesta por fórmulas de participación ciudadana. Más del 50%, atención, manifiestan estar indignados con los políticos de los grandes partidos. Conozcamos con detalle las estadísticas de este informe. Cristina Ramos ha analizado qué dice exactamente. Parece que tenemos problemas con el sonido, trataremos de recuperarlo, pero hoy también hemos conocido una nueva encuesta. Se trata del barómetro correspondiente a marzo, elaborado por Celeste Tel. De ella se sustrae que Ciudadanos le sigue comiendo el terreno a Podemos. José Carlos Rodríguez tiene todos los datos. José Carlos, cuéntanos. Celeste Tel ha publicado su barómetro de marzo en el que Partido Popular y Partido Socialista mantienen sus posiciones, el primero con un 30,9% y el segundo con un 26,4%. Pero lo interesante es lo que ocurre con las formaciones que amenazan al bipartidismo. Podemos se desploma y cae del 18 a un 12%, mientras que Ciudadanos dobla su intención de voto y alcanza a Podemos. La mitad del voto de Ciudadanos procede del Partido Popular, aunque también se nutre de votantes del Partido Socialista y de UPyD. Parece que muchos votantes han encontrado en esta formación una opción renovadora pero centrista. La situación de UPyD se complica por momentos. Los militantes temen que, aunque el partido pueda superar esta durísima crisis, sufran otro varapalo en las elecciones del próximo 24 de mayo, como ya ocurrió, recordemos, en las andaluzas, en las que la formación no consiguió ni un solo diputado. Hoy Rosa Díez ha confesado que se siente traicionada por sus propios compañeros. Culpa directamente a Albert Rivera, mientras que este le aconseja que piense en qué ha podido hacer mal. Y no duda en asegurar que después de las elecciones autonómicas, si UPyD cambia de rumbo, puedan llamarles. Yo he sido una persona engañada por mis propios compañeros. Dije hace tiempo, hace años, lo dije hace meses cuando la última intento de negociación frustrada con UPyD, que teníamos las puertas abiertas a la gente que pensáramos igual. Y los que pensamos igual vamos a acabar juntos, eso no lo va a evitar nadie. Y yo creo que en ese sentido lo que está pasando en Asturias, en Aragón, en diferentes partes de España, es que gente que había estado en UPyD, pues que pensamos igual y había defendido esa fusión, esa unión, pues está sumando a Ciudadanos. Y eso es verdad que lo dije ayer, no voy a entrar en la crisis de UPyD, bastante tienen, supongo, con la crisis que están sufriendo, y le pediría a los dirigentes políticos de este país en general que en vez de criticar a los demás o buscar responsables fuera, piensen que han hecho mal o si hay alguna cosa en la que se han equivocado, porque estamos siempre con lo mismo. Cuando uno pierde votos, la culpa es de los otros, la culpa a lo mejor es tuya, ¿no? Es decir, y en este sentido me parece que la dirección de UPyD, sin entrar a valorar su crisis, sí que me parece que sería bueno que en vez de responsabilidad a Ciudadanos de querer sumar, se preguntara si algo tiene que ver esa crisis con no haber querido sumar con Ciudadanos. Aunque pocos aún quedan leales a Rosa Díez, como Ramón Marcos, quien asegura que UPyD es mucho más que Toni Cantó o Irene Lozano. Pero a pesar de lo que diga Ramón Marcos, el goteo de abandonos no cesa. A los históricos Sosa Wagner o Miquel Buesa, la postulación como candidata de Irene Lozano y la baja de Toni Cantó, al cese de Ignacio Prendes en Asturias, hay que sumar hoy mismo la marcha de Alberto Reyero. No será el último, si atenemos a fuentes internas del partido, que vaticinan el final de UPyD y ponen fecha a su caída. Será el próximo lunes. Vamos a analizar el proceso de descomposición de la formación Magenta. Fátima García Manzano, ¿cómo está siendo esta debacle? ¿Se esperan más abandonos antes del lunes? Muy buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Entre las últimas bajas se incluye la de Ignacio Prendes, candidato a las elecciones por el Principado de Asturias y que ha sido expulsado del partido vía correo electrónico. La polémica se desató cuando la cúpula de UPyD detectó que la secretaria de Prendes, María José Fernández Calvo, se había inscrito como representante electoral de Ciudadanos ante la Junta Electoral. Una noticia que no sentó bien en Madrid una vez cesado. Prendes renunció a su acta como diputado y ha anunciado que creará una plataforma para acoger a aquellos militantes que sí apoyen un pacto con Ciudadanos. Asturias se queda fuera, pero es que Aragón sigue de cerca sus pasos. 6 cabezas de lista de UPyD, junto con decenas de militantes, piden un acuerdo con la formación naranja. De hecho, el coordinador territorial de la formación, Carlos Aparicio, renuncia a su cargo orgánico y también se da de baja en el partido. Además, UPyD ha nombrado comisiones gestoras en Andalucía, Castilla, León y Galicia. Ha sido la siguiente en rebelarse, dada la disposición de algunos militantes de conseguir el ansiado acuerdo con el partido de Albert Rivera. De hecho, algunas voces señalan que el lunes llegará la traca final y que UPyD podría llegar a disolverse. Por el momento, la formación magenta no para de recibir críticas. Tanto es así que hasta la propia Irene Lozano, diputada que anunció que quería ser la próxima presidenta de UPyD, ha señalado que el partido no ha luchado por sus votantes y no duda en calificar a Rivera de político listo, valiente y sensato. Oportunista, tránsfuga, autoritaria, personalista, intransigente, son muchos los calificativos con los que sus adversarios han definido a Rosa Díez, pero sin duda la figura de esta dama merece la puntilla de José Antonio Fuster. Tal y como decía el paranoico y cobarde capitán Kik, el del motín del Caine, en UPyD, bueno, lo que decía era que aquí había 4 maneras de hacer las cosas. A bordo de mi barco, la manera incorrecta, la correcta, la de la Marina y la mía. Si hacen la mía, todo irá bien. Sí, señor. Pues eso es lo que ha ocurrido en UPyD. Hay 4 maneras de hacer las cosas, la correcta, la incorrecta, la que mandan los estatutos y la de Rosa Díez. Durante estos años las cosas en UPyD se han hecho a la manera de Rosa Díez, a la manera de una política socialista, autoritaria, intransigente, que quiso imponer en un dragaminas como UPyD, un partido que nunca ha entrado en batalla, la misma férrea disciplina con la que se manejan los portaaviones como el Partido Popular y el PSOE. Y eso ha ocurrido así porque Rosa Díez no quería ser un dragaminas, sino que desde que se envolvió en la curriña, ¿se acuerdan?, para luego presentarse a la Secretaría General del PSOE, tenía ensoñaciones de ser un destructor, y ella, la capitana, y todos los demás obedecer a golpe de silbato. Era como el capitán Von Trapp de Sonrisas y Lágrimas, cuando estaba viudo y era infeliz. Era como Gollum, UPyD era su tesoro, o sea, solo suyo. Era Scarface en El precio del poder, muerto a los pies de su lema, el mundo es tuyo. Rosa quería ser ciudadano Kane, pero en realidad no pasó de ciudadano Bob Roberts. Ahora gimotea y dice que le han traicionado los suyos. No, capitán Kik, nadie le ha traicionado. Ha sido un motín contra un mal capitán. Y como decía en El jovencito Frankenstein, un motín es una cosa muy seria. Uno de los argumentos que está utilizando el Gobierno para presionar a los diputados díscolos son unas declaraciones en las que Monseñor Blázquez aprueba que se reforme el asunto del aborto de las menores, escondiendo, como si los diputados fueran tontos, que el mismo obispo ha dicho que nadie puede disponer de la vida del no nacido. Por ello, al menos 3 diputados del Partido Popular tienen decidido ya no votar a favor de la proposición de ley que contempla la reforma parcial de la ley del aborto, finalmente presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy a través del Grupo Parlamentario Popular. Estos 3 diputados son Lourdes Méndez, José Eugenio Azpiroz y Javier Puente, que se saltarán el martes que viene la disciplina de voto impuesta por la dirección del Partido Popular en el Congreso. Parece introducir, a mí me parece correcto, van a introducir el que las chicas, las niñas, sin el permiso de los padres, no pueden abortar. Me parece que es un respeto también de estas chicas. Tenemos conexión telefónica con una de esas diputadas populares que pretenden saltarse la disciplina de voto. Saludamos ya a Lourdes Méndez. Señora Méndez, buenas noches y gracias por atender esta llamada. ¿Por qué le parecen insuficientes los cambios introducidos por el Partido Popular y cómo debería de ser la ley para contar con su apoyo? Hola, muy buenas noches. Mire, los cambios, en principio todavía no se han introducido, o sea que la votación que va el martes es la toma en consideración solamente el consentimiento de los padres para abortar a las niñas de 17 años. En ese caso, evidentemente, no se puede votar porque se asume la ley ya ido y, posteriormente, por medio de enmiendas, habría unas modificaciones.
las modificaciones que se han anunciado es que se quitaría la palabra derecho, cosa que me parece muy positivo, y siempre que eso sea efectivo, sea una cosa que en la práctica así suceda, no sea un mero tema semántico. Mire, los cambios que se podrían introducir por medio de enmiendas, no lo que se va a hacer ahora, serían unos cambios de momento puramente semánticos, de quitar la palabra derecho de la ley. Por lo tanto, la votación que se va a producir el martes es consolidar la ley AIDO, por eso no se puede votar. ¿Cómo debiera de ser la ley para poder votarla? Pues que evidentemente protegiera la vida. Esa modificación no protege la vida, debiera ser una modificación de carácter sustancial que llevara a efecto y que de hecho y que en la práctica el aborto no fuera un derecho tal y como ha anunciado el ministro y la dirección del grupo. Muchas gracias, señora Méndez, y suerte en esa votación. Artur Mas está de tourné en Estados Unidos, pero no por eso deja de ser noticia. Durante una visita al memorial de las víctimas del 11S, aseguró que los catalanes también tenían su propio 11S, el de 1714. En Cataluña también tenemos nuestro 11 de septiembre, que fue hace 300 años cuando sufrimos la aniquilación de nuestras libertades, de nuestro derecho, de nuestras instituciones e incluso de nuestra lengua. Eduardo, ¿por qué 1714 no es como el 11S? Porque 1714 fue el final de la Guerra de Sucesión, así de simple. Pero es como si los nacionalistas catalanes hubieran convocado un concurso a ver quién dice la tontería más gorda en el escenario más grande para hacer el ridículo más sonrojante. Hoy Artur Mas ha batido todos los récords y ha conseguido todas las papeletas para que le den la butifarra de oro al bobo nacionalista, al decir en Nueva York que los catalanes también tuvieron su 11S, pero en 1714. Hay que ser tonto o malvado o ambas cosas para comparar el atentado de las Torres Gemelas con el fin de la Guerra de Sucesión. Tan bobo o tan malvado como el que escribió en los libros de texto de los niños catalanes que el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas. Qué tontería, ¿verdad? Pues en Cataluña se la creen todos los que votan a Artur Mas y demás nacionalistas. Seguimos hablando de independentismo porque la revista Forbes aniquila de un plumazo el sueño independentista de Artur Mas. Vaticina un éxodo de empresarios. Afirma que una potencial ruptura entre Cataluña y España no beneficiaría ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a España, ni en último término a Cataluña. Contundentes aseveraciones y predicciones como un futuro de inestabilidad política. Mas está metido de lleno, dicen, en un juego peligroso que consiste en usar su debate nacional para lograr concesiones de Madrid. Y la imagen que van a ver a continuación es absolutamente estremecedora. Un autobús arde tras un choque frontal con un camión. A bordo de él viajaban 50 pasajeros y 14 de los pasajeros eran niños con edades comprendidas entre los 10 y 14 años. El accidente ha tenido lugar en una localidad marroquí cercana a Rabat. 40 personas al menos han perdido la vida. Los niños venían de jugar un campeonato deportivo y volvían de su ciudad a su ciudad de origen, el Alawin, capital de Sáhara Occidental. Las primeras hipótesis apuntan a que el camión podría transportar productos inflamables, aunque todavía no hay una versión oficial sobre lo que ha ocurrido en el trágico siniestro. Es viernes, momento para relajarnos un poco, María, ya tocaba, que ya toca, sección de tendencias. Vamos a hablar de muchas cosas, de un libro espectacular de Ilaria Mulinacci, compañera de esta casa que viene a punto pelota. Vamos a hablar también de cine, vamos a hablar de sociedad, de todo un poco, ¿no? Eso es, y como tú decías, empezamos con Ilaria Mulinacci, que por fin se ha animado a publicar su primera novela. Si no tienen plan para el fin de semana, métanse en casa a leer porque no se la pueden perder. La periodista Ilaria Mulinacci nació en Roma en 1984 y tras vivir por todo el mundo se afincó en Madrid hace más de 15 años. Ahora por fin, de la mano de Éride, llega a las tiendas su primera novela. El libro trata de una periodista que tiene unos 27 años más o menos y que bueno, se independiza de casa de sus padres y empieza a vivir su nueva vida con su nuevo trabajo y le va todo fenomenal hasta que obviamente pues conoce al vecino de la puerta de enfrente y ahí empezará pues 2 o 3 años de sentimientos tormentosos, amor, desamor, traición, pero bueno, lo importante es que es una historia basada en un hecho real, por lo tanto pues todo es real. Una historia sobre hacerse adulto, sobre el amor, la madurez y la pasión con tintes autobiográficos. De lo más apetecible. ¿Quieres que hablemos de cine ahora?
Hablamos de cine, ¿Qué te de gusta estrenos. más, Helen Mirren, Johnny Depp o Maribel Verdú? A mí la verdad que me apetece ir a ver la película de Johnny Depp, la nueva, Mordecai se llama, ¿no? Pues esta vez vamos a coincidir, Mira. yo también. Qué raro, María, pues vamos juntas. Vemos los estrenos. A la cartelera llegan esta semana Helen Mirren, Johnny Depp, Jean-Jacques Anod y Maribel Verdú. ¿Crees que un cuadro que se ha convertido en un símbolo nacional va a salir de Austria? La Dama de Oro relata la historia real de una mujer judía que regresa a Viena para reclamar una obra de Gustav Klimt que los nazis robaron a su familia. Pero no es un cuadro cualquiera. Helen Mirren presta su rostro a esta heroína. También busca un lienzo. Mordecai. ¿Mordecai? ¿Charlie Mordecai? Un pobre idiota en realidad. Johnny Depp se mete en la piel de un excéntrico lord inglés desesperado por encontrar una pintura de Goya en Mordecai. Y no lo hace por amor al arte. Mongolia es el escenario de lo nuevo de Jean-Jacques Anod. El último lobo es un drama místico en el que un joven domestica un lobezno. Pero su amistad y el modo de vida de los pastores de la región se verán amenazados por una orden del gobierno chino. Felices 140 reúne de nuevo a Gracia Querejeta y a Maribel Verdú. Explora hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano por dinero. También es española La Matanza. Crimen, amor, pasión y mafias con la firma de Javier Rebollo y Álvaro Gordejuela. Otro misterio en The Guest, el de un tal David que se presenta en la vida de los Peterson asegurando que fue compañero en Afganistán de su fallecido hijo. Y dos películas japonesas. El veterano Yoji Yamada dirige La Casa del Tejado Rojo, basada en una novela de Kyoko Nakajima. Y Naomi Kawase firma Aguas Tranquilas, las que rodean la isla de Amami Oshima, donde sus habitantes viven en armonía con la naturaleza. Saludamos ya a Carlos Garayoa otra vez, de nuevo. A ver, Carlos, como futbolera acreditadísima que soy, me tiene a mí muy preocupada esta sanción de quita y pon. ¿Mañana juega Ronaldo o no juega Llevas todo Ronaldo? el día preocupada preguntándome, pero puedes estar tranquila porque mañana jugará Cristiano Ronaldo. Competición ha decidido retirar la tarjeta amarilla que el árbitro Melero López le mostró en el partido contra el Rayo Vallecano. Una tarjeta que era injusta, al menos para Carlo Ancelotti. El recurso para Cristiano era normal hacerlo porque no era justo. Para el partido de mañana necesitamos Cristiano porque mañana tenemos un partido importante. El técnico blanco ha confirmado también que Bale será mañana baja por sobrecarga junto con James, Khedira y Coentrao. Bale no es disponible para mañana, ha hecho prueba hoy, ha hecho una resonancia que es normal, pero ha tenido una sobrecarga, entonces es mejor darle descanso para prepararlo para martes. Y partido complicado para el Barcelona el de mañana contra el Sevilla. Los andaluces no quieren descolgarse de la lucha que mantienen con el Atleti y el Valencia por el tercer puesto de la tabla. Luis Enrique es consciente de la dificultad de este partido. Veamos lo que ha dicho. Va a ser muy difícil, va a ser complicado y vamos a necesitar de una gran versión del Barça para ganar los 3 puntos. Por cierto, que al técnico blaugrana no le ha sentado nada bien que Luis Suárez insinuara ayer en la cadena COPE que fue Messi el que le colocó de 9. Las palabras del uruguayo apoyan la teoría de los que piensan que en el vestuario manda el argentino y no el asturiano. Luis Enrique ha tirado de ironía. Sí, además suelen también decidir las rotaciones, suelen decidir quién juega, quién va convocado, dónde vamos a presionar, qué modelo defensivo y ofensivo vamos a utilizar. Es habitual que lo decidan siempre todos los jugadores. Perdonad, si se gana, si se pierde ya lo he decidido yo. Y por su parte, la no renovación de Alves está trayendo cola. A Luis Enrique le han preguntado si el revuelo que se ha montado alrededor de este tema podría afectar a la plantilla. Para el técnico no hay ningún problema. Los jugadores del Barça son especialistas en vivir con polémicas, debates, rumorologías, no afecta en nada. E incluso viendo cómo ha entrado Dani Alves, al que menos. Y mientras sigue todo este revuelo, ¿quieren saber cómo ha reaccionado el protagonista? Pues véanlo ustedes mismos. El lateral del Barça ha decidido hacerse una foto con los pantalones bajados. Cada uno que saque sus conclusiones.
Se nos acaba ya el tiempo, Carlos, muchísimas gracias, interesantísimo todo este resumen deportivo que nos has hecho. Pueden seguir muy pendientes de la actualidad deportiva en Punto Pelota a las 9 de la noche, a las 10 El Gato al Agua, como cada día. Nosotros nos despedimos hasta el lunes, no sin antes agradecerles su confianza. Que pasen un buen fin de semana.